Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Siempre al comenzar el programa hago una especie de explicación de su contenido anticipada, la explicación, porque durante la semana pienso mucho en él y además se me acercan personas, amigas y a veces desconocidas a hablarme del programa, cosa que agradezco sobremanera. En esta semana me tocó recibir a un colega joven, muy preparado, ve La Respuesta. Y me dice, mirando el despacho, usted está bien acompañado. Se refería primero al cuadro, al retrato, al cuadro que se hizo de un retrato de mi padre, como es natural, en el año 1976, cuando se inauguró esta planta física, que es una de las tantas que ha tenido en su más de siglo, que tiene de edad. Se fijó ese cuadro ahí para presidir espiritualmente la oficina. Un cuadro singularmente impresionante que me regalara un amigo muy apreciado de Duarte, pero es el Duarte llora. Es un Duarte con unas lágrimas derramándose por sus mejillas. Hermosísimo, que lo dice todo. La tristeza del padre de la patria, la conocemos, cómo fue su exilio, cómo fue perseguido, pero su ideal y su pureza estaban por encima de todas las calumnias, de todas las animadversiones. Y notó que además hay un busto de Lincoln. El amigo se queda en la cita de esos tres personajes, uno que para mí es vital porque es la memoria y es mi padre, el padre de la patria, y Abraham Lincoln en busto, que es a mi juicio, siempre ha sido así mi creencia, un ciudadano del mundo, una excepción de pureza, de determinación, de servicio a su patria, bueno, hasta ser sacrificado, como todos sabemos que lo fuera. Pero yo le digo al amigo, se te queda el más importante. él me mira y yo le hago así. Mira quién está ahí. Ese es Jesús. El cuadro, la efigie de Jesús ante el joven rico, que es hermosísima. Y yo, entre esos personajes que tú dices que me cuidan, que me ayudan en este despacho, que ha pasado a ser una versión de estudio televisivo, porque aquí hacemos La Respuesta. Ese es el presidente. No de mí, que no soy nada, ¿no? De ellos mismos. Jesús preside. A mí me ha sido enormemente importante seguirle, amarle, dar testimonio sin ambajes, sin timidez, sin cobardía, como anda mucha gente buena aterrorizada por los asedios de las agendas licenciosas que andan por ahí queriendo apoderarse del mundo.
que ya conocemos aquí bastante porque hemos tenido muestras muy atrevidas y peligrosas del propio poder extranjero haciéndose representar aquí por aberraciones innegables. Bueno, el caso es que al amigo le digo, mira, tantas luchas mías, personales, tanto denuedo que he tenido que poner para hacer lo que yo he creído mi deber, yo no lo hubiera podido hacer sin mi fe. Esa ha sido mi compañía profunda, la que me ha mantenido, la que en los momentos más difíciles, en los más aciagos instantes de mi vida, siempre la he tenido a la mano. Lo he invocado, he recibido la paz y el sosiego, la energía, la limpieza para poder seguir lidiando con estos demonios de la jungla esta en que vivimos. Pero yo le dije, mira, Lincoln, yo leí de Lincoln muy joven, estando muy joven, la biografía de Emil Lovett sobre él. Hay más, pero yo no voy a descansar para admirar como admiro a Lincoln en Gore Vidal y esas cosas, no. Emil Lovett, biógrafo de fama mundial. Y yo digo que Lovett, en su biografía, fue el que me inscribió para siempre en la admiración a Abraham Lincoln. Al grado de que cuando hicieron la película ahora, los amigos me invitaban a verla en Netflix. Y yo comencé a verla. Y dije, no, ese no es el Lincoln que yo aprendí. Ese es un Lincoln convencionalizado, politiquero, y ahí hay unas intenciones muy turbias debajo de Hollywood. Hollywood, repito, Hollywood, que está a la cabeza de la descomposición de medio mundo. Me quedo con Lovett. Y le dije al amigo, mira, yo he enronquecido abogando por la unidad nacional. A pesar de ser tan contestatario hace muchos años, que ya me he ido tranquilizando, en medio del fragor de las luchas políticas, siempre he tenido un sentido muy arraigado en favor de la unidad. Y te voy a hacer un recuento de parte de mi vida, que lo voy a traspasar a la respuesta. En homenaje a una salutación y a un reconocimiento que me hiciera una pareja de esposos que yo no conocía, sobre todo la señora, que hablaba de la escuelita y de lo mucho que ellos agradecían y ponían los hijos a oírla, porque trataba temas que evidentemente edificaban, enseñaban, y que el país necesita programas que se dediquen a hacer relatos serios, no venenosos, de la historia reciente. Porque ella dice, tal como usted afirma muchas veces, los jóvenes hay que calcularlo de 50 años abajo. Porque, por ejemplo, el que nació en el 80, que usted pone de ejemplo, o en el 70, ya tiene 50 años. Pero todos esos sucesos de esos días y semanas y meses y trastornos, ellos estaban niños o por nacer. ¿Qué podían aprender? Nada.
Y después entonces recibí las versiones fragorosas de la lucha política y los insultos y contrainsultos. Eso no enseña. Eso desorienta. Yo le decía al amigo, el que me hizo la observación de mi compañía aquí en el despacho, fíjate, te voy a comenzar por citar un caso. En el año 1977, 76, yo elaboré una tesis que la llamé El Pacto Sin Precedentes. Me la publiqué en la revista Renovación, que la dirigía antes mi distinguido y querido amigo Julio César Martínez, ya desaparecido. La publiqué y creó un revuelo tormentoso. ¿Qué yo proponía? Yo decía, después de la guerra civil vino la transición, la provisionalidad, que la encabezara Héctor García Godoy, a mi juicio en forma brillante. García Godoy fue un elemento vital en momentos muy conflictivos. Y digo muchas veces que le costó la vida porque fue brillante su participación de moderación, de coordinación, tratando de rearmar una República Dominicana conmovida por una guerra civil, aplastada por 40.000 hombres de armas de Estados Unidos, para hacer la transición hacia volver a un régimen soberano. Se necesitaba alguien como él. Así lo hizo. Pero yo dije, la guerra fue muy cruenta, sobre todo después de que se produjo la intervención. Hubo mucha violencia en la zona norte. Y las tropas que fueron favorecidas de nuestras Fuerzas Armadas por la presencia de la fuerza extranjera y el gobierno de reconstrucción en la parte norte fueron sumamente represivos y duros. Los días y los meses y los años que subsiguieron a la guerra, en plena Guerra Fría, fueron dificilísimos. El presidente Balaguer, que había vuelto del exilio, que se ganó en el 66 en medio de todas esas turbulencias, don Juan, que era la figura esencial de todo aquel drama, que había consentido en ir a las elecciones, evidentemente como una manera de ayudar a que se desocupara el territorio nacional y salieran las tropas norteamericanas. Él sabía de las limitaciones, él padeció incluso los asedios peligrosos del poder de entonces. Y el presidente Balaguer tuvo que vadearse en esos años 66, 67, 68, bueno, plena Guerra Fría. Él hablaba muchas veces de fuerzas incontrolables y ni las izquierdas querían reconocer, nunca se lo reconocieron, que él se estaba refiriendo a fuerzas incontrolables, es decir, no eran fuerzas necesariamente de él, porque era la pugna enorme por inercia que había quedado después de la guerra, y fue un periodo muy duro, muchas muertes, mucha violencia, bueno, un tiempo terrible. Yo que viví
esos tiempos, incluso tuve alguna participación en los preparativos, en los orígenes de la revuelta, desde el 63. En octubre del 63 mismo ya estábamos comprometidos en un contragolpe militar para reponer la Constitución. Después del 65, bueno, tenía el pálpito de que podía venir un triunfo del Partido Revolucionario Dominicano, porque evidentemente las masas más activas, las urbanas especialmente, tenían líderes importantísimos, comenzando por Don Juan. Y entonces tenía a José Francisco Peña Gómez y un sinnúmero de otros líderes que se estaban desarrollando, de los cuales yo era muy buen amigo, valga la aclaración. Éramos muy buenos amigos durante todo aquel tiempo. Pero yo tenía la idea de que si el PRD volvía al poder, iba a haber trastornos con las Fuerzas Armadas, porque había sido muy cruenta la transición y los años posteriores. Dije, hay que buscar una salida que le dé tersura, continuidad a este ensayo, que lo dulcifique o que lo morigere, pero hay que hacerlo. Y escribí un pacto sin precedentes, en el que yo proponía para las elecciones del 78, eso fue escrito 75-76, que el presidente Balaguer optara por el periodo 78-82, pero ya no solo, sino que llevara en la fórmula un vicepresidente del PRD. Ya se había formado en el 73 el PLD. Y que ese vicepresidente y esa composición de un gobierno pactado así suavizara la posibilidad de que el triunfo del PRD pudiera producir en las Fuerzas Armadas, que tenían todo el compromiso, sus mandos, de lo que había ocurrido, se rehusaran a admitirlo, sobre todo que estaba el antecedente del 63, del derrocamiento de Don Juan. Una tesis muy bien expuesta. Me vino a ver entonces el amigo ya fallecido Fulgencio Espinal y me oyó de mis propios labios la explicación de mi tesis. Él, que era un partidario muy acendrado de Salvador Jorge Blanco, que era mi amigo personal y colega de compañero de profesión, salió y dijo que yo proponía que fuera Salvador Jorge Blanco el compañero de Joaquín Balaguer. En realidad yo no propuse eso, y lo hubiera podido. Yo le dije, mira, Fulgencio, el que propongan. Yo lo que quiero es que las dos organizaciones se tomen cuenta de los riesgos que puede haber, que se vaya a reproducir un nuevo rompimiento del orden democrático por una reacción de las Fuerzas Armadas recalcitrante frente a la presencia de ese partido, que había encabezado en gran modo en el ámbito político, porque Don Juan era la figura esencial. La propia guerra, el propio Francis, lo hace presidente constitucional Don Juan 4 días después, el 29, pues 28, principio de mayo, del estallido del 65. Entonces, el caso fue que se incendió bastante el debate y ocurrió algo que yo no lo voy a contar en plenitud, lo he contado otras veces. La situación era muy difícil, muy difícil. Y una buena mañana vinieron a verme aquí a la oficina Jacobo Magluta y
José Francisco Peña Gómez, ambos mis amigos. Me dicen que ya no tienen dónde ir porque fueron a distintos amigos del gobierno, pero que había una trama para asesinar al doctor Peña Gómez, que la trama estaba radicada en cuadros de militares, especialmente de la Fuerza Aérea, y que ellos fueron donde el general Aníbal Segal, que era amigo de ellos, y le dijo, miren, el único que puede intentar algo con el presidente Balaguer es Vincho, vayan allá a ver si él lo puede hacer. Estaba realmente complicada la cosa. El doctor Peña Gómez había declarado que un cadáver, o dos cadáveres que habían arrojado en el campus de la UAS, lo habían hecho desde un jeep militar. El presidente Balaguer se enojó, las Fuerzas Armadas sometieron al doctor Peña Gómez por ofensa, iba para juicio, acusado por decir, era un lío. Yo fui a ver al presidente Balaguer con mi amigo el general Bochán, ya desaparecido, que era secretario de las Fuerzas Armadas, y le planteo el problema. El presidente Balaguer, la reacción que tuvo fue negativa totalmente. Yo no quiero interceder en esto, ya yo no soporto más esto, me aparto de esto. Bueno, afortunadamente, lo he contado otras veces, mi esposa, doña Sogueda, un mes antes me había dicho, Vincho, es bueno que tú hables con Peña Gómez, porque vi ahora en el Nacional unas declaraciones de él que pueden ser peligrosas. Ese instinto que tienen las mujeres, ese sexto sentido. Y la veo, era que el doctor Peña haciendo un elogio de la Cruz Blanca, de la bandera y el Partido Blanco, como él era en sus discursos, todas sus metáforas. Había dicho que no era una cruz, no era como una cruzada que andaba por ahí dedicada al contrabando. Era la organización de caridad y asistencia que dirigía doña Emma Balaguer. La suerte fue que yo había visto eso hacía 2 o 3 semanas. Cuando yo veo al doctor Balaguer en esas condiciones, le digo, bueno, ¿y esto qué es? Mire, yo estoy decidido a trabajar en favor de este hombre porque estoy también trabajando en favor de usted. ¿Cómo de mí? Entonces le conté las declaraciones. Me dice, ¿y tú tienes prueba de eso? ¿Cómo no? Si usted quiere, yo busco el periódico. Si a ese muchacho le pasa algo en medio de ese juicio, es a la familia Balaguer que le va a caer la cuestión. Abogado, al fin, el argumento fue decisivo, determinante de la reacción. Bueno, y yo tengo facultad, si usted es el comandante, llamó al taquígrafo Bautista, creo que era, y él mismo dictó lo que era el desistimiento. Yo no tuve que intervenir mucho en eso. En medio de eso andaba el pacto sin precedentes. El doctor Peña Gómez era muy emotivo. Iba a mi casa con frecuencia y era recibido con el beneplácito del amigo. Y le preguntan, 2 o 3 semanas después, sobre el pacto sin precedentes. Él parece que con la emoción que tenía, ya había sido salvado, porque realmente la conspiración existió. La conspiración era un hecho, lo supe después. Y me contaron detalles y dije, ay Dios, ¿y qué catombe hubiese sido esta? Entonces el doctor Peña Gómez declara en un momento que el que hablaba de un pacto de ese tipo, el pacto sin precedentes, merecía ser colgado del árbol más alto de Santo Domingo.
Bueno, yo digo, pero bueno, Peña está, ¿qué pasa? Pues yo le acabo de servir a Peña, ¿y cómo él dice una cosa así? Él sabe que el pacto es mío, es una tesis. Bueno, pero yo siempre dije, él es muy emotivo y en su oratoria se desborda. Parece que él se dio cuenta, entonces yo una declaración a la revista Renovación, que él tenía un alto aprecio por mí, porque yo le había servido en momentos muy difíciles, se refería a la intervención que tuve para la cuestión de su muerte. Pero que eso era una barbaridad, porque ese pacto era una defecio, bueno, ahí era político, estaba bien. Ya el doctor Peña Gómez tenía el convencimiento de que la presencia de Jimmy Carter en el poder en Estados Unidos iba a obviar los peligros de que la resistencia militar se opusiera al triunfo posible, casi seguro, del Partido Blanco en el 78. Hizo sus amarres con todas sus relaciones infinitas que tenía y confiaba en eso y realmente tenía razón. Carter, la defensa de derechos humanos, bueno, Balaguer fue a la Casa Blanca, lo recibió, bajó las escalinatas de Casablanca hasta llevarlo al carro, Carter a Balaguer, y le digo que era un hombre que le había hecho servicios eminentes a la República, a la democracia, bueno, pero en el fondo ya tenía fijo la fecha de salir. Usted se va en el 78. Era lo que en el fondo no, todo el mundo sabía que había. La posición norteamericana era totalmente recalcitrante y negativa a admitir un periodo más de Balaguer. Bueno, vino entonces el terremoto de las impugnaciones electorales. Ese será otro capítulo de la respuesta en que yo trataré de recrear ese proceso, que fue apasionante, muy duro. Lo trataré en una respuesta de futuro, para darle cumplimiento al ruego que me hiciera la señora a que aludí, de que la escuelita no la cerrara y que contara cosas, que hiciera relatos como yo hago, sinceros, serios, de cosas que una inmensa cantidad de gente no conoce, ni tuvo la posibilidad de conocer. Pero le digo al amigo, pacto sin precedentes. Bueno, vino el PRD, ya sabemos la desgracia de sus dos periodos, sobre todo si se toma en cuenta los desenlaces tan tristes, tan trágicos. El suicidio del presidente Guzmán, habiendo ganado su partido, una cosa horrible. Y después la terminación del presidente Jorge Blanco, que fue tremenda, dramática. Y Balaguer, la vida lo premió, el señor le mantuvo mucho tiempo, al grado de que en su nuevo ingreso al poder, ya en el 86, cesando la Guerra Fría, desplomándose Unión Soviética, cambiando los términos de la resistencia y del tipo, mostró lo que él era y logró un periodo de 10 años que fue recortado porque realmente le tocaban en ese tercer periodo del 94 4 años y se le redujo a 2 como consecuencia de algo que comentaré brevemente. Pero bien, el doctor Balaguer hace ese periodo y yo vuelvo a hablar de unidad. La nación y los partidos. Mi conferencia del 15 de agosto de 1995, por Dios. En esa conferencia yo propongo, una conferencia larga, ¿no?,
que se produzca un acercamiento y un pacto, un frente patriótico entre Juan Bosch y Joaquín Balaguer. Yo tenía la seguridad de que era factible, por lo menos la creencia, no la seguridad, porque la crisis del 94 había sido muy traumática y Balaguer había sido desacreditado a escala mundial como el autor de un fraude colosal, lo cual era un artificio, porque tan solo un mes antes de las elecciones Gallup le daba un 1% de ventaja sobre el doctor Peña Gómez. Y la intervención fue grosera, dura. Recortaron el periodo a 2 años. El presidente Balaguer le llegó a proponer al doctor Peña Gómez 2 años de él y 2 años el doctor Peña Gómez, tratando de buscarle una salida ordenada a la crisis. Peña se negó. Entonces yo propuse en el 95 el Frente Patriótico. Yo sabía que los viejos no iban a admitir que el poder extranjero impusiera lo que quería, que era que el PRD fuera el poder, porque ellos han tenido siempre su plan de geopolítica de la fusión, o de una posición algo parecida, no sé si tan grave como la actual. Y la moción del PRD y del doctor Peña Gómez, por razones más que explicables, favorecía esa posibilidad. No Balaguer, que se había incluso opuesto al establecimiento de 19 campamentos de refugiados que le propusiera el gobierno del presidente Clinton a raíz de las crisis incesantes de Aristide y todo ese desastre de ese estado colapsado que es Haití. El Frente Patriótico se dio. Yo tuve el instinto, la intuición de señalar como posible candidato de este Frente Patriótico a Leonel Fernández. Un joven de bajo perfil en cierto sentido, porque era un intelectual en formación, muy desarrollado, que se mantenía atendiendo a vanguardia del pueblo y esas cosas, pero que don Juan lo describió como mina de oro. Y efectivamente, el Frente Patriótico se estableció. Le digo al amigo 2 muestras de mi vocación hacia la unidad. Cuántas veces siento que hay peligros graves contra la nación, o que pueden ocurrir hechos muy difíciles y muy complicados, y que se hace necesario unir las fuerzas nacionales. 2. Ahora, no he cesado. No he cesado. Y tengo las pruebas y las he leído aquí. En el 12. En el 11 comencé a insistir en que ese partido de poder, el de Juan Bosch, salvado del interregno ignominioso de 2000-2004, que ya sabemos, fue un desastre de cuyas consecuencias el país todavía no se ha dado cuenta plena. Ya lo sabrá, porque lo que ocurrió de 2000 a 2004 como descomposición está todavía en curso, quizás con mucha fuerza, muy arraigado como no se sospechaba. Entonces, mi vocación de unidad fue a los líderes de ese partido, desde antes de llegar Danilo Medina al poder, en la propia transición, decirle, cuidado, la división acecha, es peligrosa, la política separa. Y le ponía ejemplos de cómo se separaron Horacio Vázquez y Moncáceres, que eran primos hermanos y hermanos.
y cómo eso significó para la República grandes desgracias. Y este es el momento en que tengo la garganta ronca de clamar por la unidad, porque los peligros han aumentado en una forma abismal. Y anda el partido de poder dando tumbos ahí, metido en una serie de añagazas y de discusiones bastardas sobre ver cómo, de qué manera ponen la Constitución nuevamente de lado. Y repiten al presidente Medina y evitan que el otro llegue. Y bueno, una torpeza inmensa, con tantos problemas nacionales que requieren realmente una unificación sólida del partido de poder, que realmente está en su cuarto, 3 periodos Leonel, va para 4 Danilo, va para un 5º periodo, o está en un 5º periodo, para 20 años. No. Entonces Lincoln, yo lo he citado, Lincoln pronunció un discurso importante, de los muchos que pronunciara, que se le denomina comúnmente la casa dividida. Y decía, una casa dividida, afirmó, glosando una frase de la Biblia, no puede sostenerse. El gobierno no puede resistir de manera permanente el ser la mitad esclavista y la mitad emancipador. No espero que la unión se disuelva. No espero que la casa se derrumbe. Lo que espero es que cese de estar dividida. Un estado en que coexisten la libertad y la esclavitud no puede perdurar. Esa casa dividida tiene una base bíblica luminosas. Lucas 11:17. Todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y una casa dividida contra sí misma cae. Mateo 12:25. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Yo he estado clamando por la unidad de esa organización que ha pasado a ser decisiva en los destinos nacionales. Y he estado en esos niveles, espiritualmente conectado con esas orientaciones de los hombres cruciales de la humanidad. Danilo Medina y Leonel Fernández están incurriendo, uno en una forma, otro en otra, en la separación, el desencuentro, la disputa, que para la República significa una ruina segura. Estamos viviendo momentos muy difíciles, muy difíciles. Nunca los riesgos habían sido tan graves, tan hondos como los actuales. De nuestra propia subsistencia como Estado y de nuestra propia subsistencia de nación. Sabemos cuál ha sido el desastre. Lo tenemos incluso por fortuna para demostrarlo en las propias actuaciones del gobierno.
Una cosa fue el discurso de La Habana, el presidente de la República, aplaudido por los presidentes de América Latina, y otra cosa fue el desastre de Juan Dolio, un ministro obrando como procónsul encubierto, desmontando todo cuanto se dijera en La Habana y viniendo a hacer un alarde de una patria nueva, de que eso del 44 fue obra de élites, que eso estaba superado, que había un antes y un después, una serie de desfallateces, de arrogancias ridículas, pero peligrosísimas, que significan que el propio gobierno ofrecido muestra de grietas y resquebrajamiento en sí mismo, ya no frente al otro presidente del partido, sino dentro de las propias líneas del partido, que debieron constitucionalmente de ser respetadas, porque el jefe de la política exterior en nuestro sistema es el presidente de la República. Él se plegó. El peligro ha sido incesante. El miércoles en la semana, la pregunta trajo un aporte que yo les invito a leerlo. Almagro versus Gallup. Oigan qué título. Léanla. La pregunta, Marino Vinicio Castillo en Google. La pregunta. Donde yo digo, Almagro, secretario general de OEA, vino en el 15 y al bajar del avión lo primero que declaró fue: no es concebible dos naciones, dos estados en una misma isla, eso es absurdo. Venía el procónsul a decirnos que era lo que nos iba a ocurrir y estaba en curso el plan en una forma muy viva, porque los demócratas de Obama, de Clinton, le estaban dando un impulso tremendo. Almagro vuelve, ahora hace 43 días, y felicita al gobierno por lo bien que ha llevado la política migratoria. Y lo alaba, y a los dominicanos les dice que son un modelo para el resto de América y del mundo, por la forma tolerante, cariñosa en que han aceptado los términos de las políticas migratorias. Este señor, haciendo un uso cínico de las circunstancias aparentes, viene la encuesta Gallup y dice en su cuarto informe que un 78% de la población entiende que el manejo ha sido malo o muy malo. Por eso el artículo de la pregunta se titula Almagro versus contra Gallup. ¿A quién le creemos? En el fondo, casi como un hecho providencial, se podría admitir que llegó Trump al poder. Oigan, qué contrasentido. El Trump combatido, el Trump considerado como una especie de monstruo prehistórico que ha llegado al poder y que está arruinando, bueno, todos los ataques del mundo, porque está peleando con más de medio mundo en favor de su país. América primero. Y desmontando una serie de licencias y de conveniencias de Davos, de los grupos de los dueños del gran capital del mundo, que estaban decididos a hacer sus negocios, no importaba lo que ocurriera en esa nación. Y la América profunda le responde y le lleva a este. Es algo providencial, para nosotros ventajosísimo, porque tienen las ideas que representan nuestras necesidades. Por ejemplo, el muro.
es su fijación, va al muro entre México y ellos, que lo comenzó el presidente Clinton, es bueno decirlo, muy limitado, y él dijo, no, Clinton lo comenzó, yo lo voy a hacer de verdad. Nosotros, la Fuerza Nacional Progresista, está postulando por el muro, está recabando adhesiones al muro, pero no un muro como dicen los lenguaraces de las desacreditaciones, no un muro para dividir, odioso, para separar, segregar, no, un muro para organizar, con sus pasos formales del comercio, de población, etcétera, pero controlado. Que por cierto, al venir para acá leí en el Diario Libre unas declaraciones, creo que es Diario Libre o El Día, de la señora embajadora Bernstein, que dice, sí, yo estoy de acuerdo y Estados Unidos respeta que Haití y República Dominicana ajusten su frontera. Lo que sí creemos es que debe de haber más seguridad en ella. Ella sabe exactamente qué es lo que está pasando. Y esa administración está preocupada. Y ha tratado el problema ya no simplemente como una cuestión puramente migratoria. Está viendo algo más. Una posible balcanización de la isla si se sigue creando este desastre. Porque, como yo le dijera a Almagro cuando cometió el atrevimiento aquel de decir que era absurdo que dos naciones pudieran existir en una misma isla, yo le recordé a Chipre, turco-chipriota, greco-chipriota, Sri Lanka, y de los muros, hay 70 muros en el mundo. Y cómo hay dificultades incluso gravísimas en la propia Europa, Macedonia y Grecia. Es decir, el problema inmigratorio, que en nuestro caso no es simplemente inmigratorio, sino de ocupación del territorio, posible falsificación masiva de nacionalidad, porque no han cesado los ataques a la nacionalidad. Por eso en ese trabajo de la pregunta yo inserto una versión de la ley 169, ley Corsario le llamo, porque fue una ley que se ideó y se falsificó uno de sus acápites. El artículo 1 tiene un acápite A y acápite B. En el acápite B figura una amnistía migratoria, que era una manera de dejar sin efecto el fallo 168 del Tribunal Constitucional, protectivo de las disposiciones constitucionales. Es una subversión contra la Constitución, esa ley 169. Ya lo había escrito en Diario Libre José Ricardo Taveras, nuestro secretario general, en una forma brillante. Entonces, en medio de todas esas complejidades y participando el gobierno en tantas maniobras como es esa, ese es un fraude legislativo, insertar ese acápite B, que propiamente hace libre el acceso a la nacionalidad y no considera para nada los problemas de ilegalidad de la presencia. En medio de eso, mi voz no ha cesado, advirtiéndole, amonestando a ambos líderes, que son los decisivos, entiéndase, hay que reconocerlo con toda honestidad, a la hora de tomar el rumbo que la República Dominicana necesita tomar en los actuales momentos. El muro, la revocación de todo ese desastre de la ley 169, que es ley Corsario,
violatoria del artículo 184, porque en el Congreso hay un amigo que yo aprecio mucho, el presidente de la Cámara de Diputados, Camacho, que es muy buen amigo, que dice, frente a nosotros podemos desde aquí hacer cosas lo que querramos. El Tribunal Constitucional no nos puede establecer a nosotros, no es verdad. Magistrado presidente, ustedes tienen mucho poder como asamblea, pero en las leyes ordinarias adjetivas no pueden contrariar lo sustantivo. Si ustedes son convocados a asamblea para modificar la Constitución y pueden modificarla, una asamblea, y no derogarla, sino modificar algunos de sus aspectos, pero no como Congreso ordinario. Como Congreso ordinario deben obediencia a la Constitución. Y el Tribunal Constitucional es simplemente un heraldo, es un defensor de la Constitución, y sus fallos le son imponibles a todos los poderes públicos conforme al artículo 184. Entonces, Danilo, presidente de la República; Leonel, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Ustedes tienen la palabra. Si se equivocan y se dividen, le harán un gravísimo daño al país. Si propician el desorden del desencuentro y de las formas odiosas de separaciones que se han venido ensayando, ustedes serían responsables de un gran desastre nacional, porque eso nos hace débil, eso nos crea debilidades especiales que pueden ser utilizadas por tantos factores externos que podrían intentar nuestra destrucción, que por fortuna en el momento están retraídos, porque la administración de gran poder, lo que yo llamo la tormenta Trump, no es aficionada a darle una carta blanca a los programas de Obama, Clinton y esos grupos. Yo montarlo aquí. Una casa dividida no puede sostenerse. No espero que la unión se disuelva. No espero que la casa se derrumbe. Lo que espero es que cese de estar dividida. Lincoln, su gran mérito, más allá incluso del propio mérito inmenso de la lucha contra la esclavitud, estuvo la unidad de su pueblo, que estaba ya fracturada. Tomen los ejemplos de la historia. Bien, al amigo creo que le he complacido. Y a ustedes, mis generosos y atentos seguidores de La Respuesta, muchas gracias. Saben ustedes que estamos saliendo por Super Canal 33, 3 del cable, en nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, que ya nos anticipó Telefuturo Canal 23 a las 8 de la mañana de domingo, después de la misa de San Antonio de Padua. Que asimismo Telenor de San Francisco de Macorís a las 12 del mediodía y 6 de la tarde de domingo. Teleimpacto, canales 22 y 52 de Aster, domingo a las 12 del mediodía, 6 de la tarde de domingo, 9 de la noche, perdón, de domingo, y 9 de la mañana de lunes. TDI, canal 51, 7 de la noche de domingo. Musavisión, TV3, TV Plata de Puerto Plata, de 10 a 12 del mediodía de domingo. Saben ustedes que La Respuesta se transmite en forma simultánea en nuestras redes sociales, @redesfnp, en Facebook, Twitter y YouTube. Saben ustedes que además la radiodifusión está a cargo de Radio Real de la Vega, en nuestra versión central. Los diarios Horizonte de Nueva York y Digital Dominicano, que reproducen parte de nuestros contenidos, los canales amigos de Constanza,
Montecristi, Higüey, Romana, que transmiten nuestros contenidos en los tiempos pertinentes. Con la gracia de Dios esperamos estar con ustedes el próximo fin de semana en una nueva entrega de La Respuesta. Muchas gracias y hasta entonces.